también conocida en español como Un Mundo Feliz, es mi distopía y libro favorito. Es tan buena que incluso me atrevería a decir que es la mejor distopía que se ha hecho hasta la actualidad. Mejor que 1984, mejor que Fahrenheit 451 y obviamente mejor que cualquier distopía actual. Obviamente no podríamos hablar de este gran libro sin hablar de su gran autor, Aldous Huxley. Realmente era un tipo bastante raro, estudioso de los misterios, del misticismo y también del budismo, pero también era una persona impresionante, que pudo haber pasado por varios tropiezos en la vida, como quedarse ciego durante un año, una experiencia lo cual lo hizo vivir una nueva forma de ver el mundo, perder a su hermano debido a un suicidio y perder de forma muy temprana a su esposa, pero también tuvo una visión tan buena del futuro que él mismo se llegó a asombrar por su precisión y cercanía. Es increíble la excelencia y genialidad que logra Un Mundo Feliz en un solo libro y en sola 200 páginas. Y más si lo comparamos con las épicas sagas literarias actuales de 8 partes o más y de más de 500 páginas cada libro y cada uno peor que el anterior. Un punto muy bueno que me gusta del libro es la sutileza que este maneja con su punto. No es un libro como las distopías comunes que te dicen directamente de que el mundo está mal, y esto es aún peor en las distopías actuales, sino que durante la primera mitad del libro, donde te presentan el mundo, te lo presentan normalmente, como es el mundo. No te dice el narrador directamente que este es un mundo de mierda, una distopía claramente donde no te gustaría vivir y que es necesaria una revolución y bla, bla, bla. Te presentan las características del mundo y uno por simple lógica tendría que intuir que ciertas cosas son malas. Incluso bastantes cosas uno podría decir, al menos las personas actuales podrían decir, no, eso está bien. El libro no te recalca el hecho de que esa es una sociedad decadente, que ha perdido todo aquello que consideramos valioso. La primera mitad del libro nos presenta el primer protagonista, Bernard Marx, básicamente un contrasistema. Se construye como un personaje que, a pesar de ir en contra de ciertas costumbres de ese mundo, a pesar de ello, termina recayendo de lo que él mismo se queja. En la segunda mitad del libro ya se nos introduce al Salvaje, que es un personaje ya plenamente en contra de las políticas de ese sistema, que no recae en los pecados de ese mundo, menos durante la mayoría de su aparición. Y ciertamente por buena parte del libro se le da la razón. El libro le da la razón a él. Incluso así, finalizando el libro, se nos introduce un personaje que podríamos decir el que controla toda la información en ese mundo. Y ese personaje destruye completamente las políticas y las razones del Salvaje. Le da la razón al mundo en el que viven. Finalizando el libro, se introduce un personaje que destruye completamente al Salvaje. Todo lo que está proponiendo él es destruido en un debate contra básicamente la persona que domina toda la información de ese mundo. Esto no solo hace una opinión neutra hacia lo que propone ese mundo, con puntos a favor y puntos en contra, sino que más bien hace un mundo creíble, un mundo en el que entiendes cómo es que se mantiene en pie y cómo es que sigue dominando hasta ese punto. E incluso puedes llegar a creer que en algún futuro distante este mundo puede llegar a hacerse realidad. Uno de los momentos más tristes del libro fue la muerte de la madre de Salvaje, y lo impresionante es que simplemente no es triste por el tema de la muerte, ya que el libro ni siquiera te da los inciensos necesarios para sentir tristeza por ella, y tampoco el libro pretende sentirse triste por ella, ya que ella era una completa cabrona, totalmente corrupta y sin solución, por culpa del mundo en el que vive. No le importó su hijo, nunca le importó, e incluso ella misma se causó la muerte.
no solo era simple tristeza, sino que esa escena sirvió no solo para recargar el punto con la madre, sino el punto con el mundo, porque enseguida, en el momento en el que llegan los niños, sin importarles lo que significa la muerte de una persona, actuando normal, y la ira consiguiente que el salvaje siente al ver cómo la gente actúa, es impresionante, es de los mejores momentos del libro. Recalca lo podrido que está ese mundo. Ya antes habían dicho en el libro de que se les educaba a la gente para no sentir importancia con la muerte, porque se consideraba inútil sentir importancia con la muerte. Pero lo que sí hacía bueno es que se mostrara esa desidia con la muerte. Y esa escena con los niños, sin importarle la muerte, y la médica más bien impactándose porque el salvaje se enojó. Welcome to New London. Y ahora viene pronto una nueva adaptación de este libro. Este libro ya había tenido una adaptación bastante mala también por los 80. Ahora viene otra aún peor de este libro. Al menos la de los 80 tenía pues aún presente el punto. Y al menos parece que los guionistas entendieron de qué iba el libro y los lugares que se escribía en el libro. Pero esta nueva adaptación totalmente cambiado, México cambiado prácticamente por el Bronx. No puedo emitir un juicio de valor si es bueno o malo aún, pero me apuesto que va a ser malo. También simplemente considero que lograr una buena adaptación o siquiera decente de este libro es casi imposible de lograr. Es un libro que critica bastante a las mismas empresas que quieren adaptar este libro. Y no creo que una empresa quisiese promocionar a un libro que va en contra de lo que promueven estas mismas empresas. Hay que aclarar que no lo considero un libro perfecto. Tiene varios errores, no como típico bestseller, pero errores bastante notables y que hay que tener en cuenta. Comenzando por Bernard Marx. Bernard Marx en la primera mitad se le podría considerar el protagonista, pero entrados en la segunda mitad, su protagonismo se ve reemplazado por John el Salvaje. Bueno, en la primera mitad tuvo un buen desarrollo, una buena construcción del personaje y exploración, pero ya entrado a la segunda mitad se vuelve un personaje soso y de pocas apariciones. Y de las pocas apariciones que hace, realmente son apariciones muy poco relevantes que perfectamente se podrían omitir y la historia podría seguir casi igual. Así que su aportación a la historia se ve reducida y por lo tanto también su conclusión como personaje nada más es una derivación de las consecuencias del personaje de John. Ni siquiera opinó de su situación al final del libro. El libro completamente se olvidó de él. Entrados a la segunda parte, tengo que aclarar, bueno, no me importa que no tenga tantas apariciones, él ya cumplió su deber como personaje en la primera parte, pero en la primera parte no tuvo su conclusión como personaje, al menos si no va a tener su conclusión como personaje en la primera parte, que la tenga al final de la segunda parte, como mínimo. Y el siguiente error bastante notable es que a pesar de que el debate entre John el Salvaje y Mustafa Mon lo considero muy bueno en los momentos más catárticos del libro, es bastante incoherente el debate en su planteamiento, ya que John el Salvaje es una persona que no ha estado en la civilización que nos presenta el mundo, más bien todo lo contrario, vivió bastante de su vida en una tribu salvaje, como dice su nombre, y obviamente no recibió una educación justa. Lo único que él recibió de mínimo es leerse un libro de Shakespeare, y un libro de Shakespeare no basta para decir lo que él dice. Él hace razonamientos correctos, bastante entendibles, pero la forma en la que los expresa son muy racionales para su nivel de educación. Aparenta ser más inteligente de lo que realmente es. Y no es solo un error que solo yo haya notado, es admitido por el mismo autor. En varias versiones del libro está la sección de prólogo del autor, donde él hace una revisión de todo su libro pasados unos años, en donde admite unos errores en la realización del libro y cómo lo hubiera corregido. Y bueno, he aquí la cita.
Sin embargo, en atención a los efectos dramáticos, a menudo se permite al salvaje hablar más racionalmente de lo que su educación le hubiese permitido hacerlo en realidad. Ni siquiera su conocimiento de Shakespeare basta para justificar sus expresiones, y al final naturalmente se le hace abandonar la cordura. Ni siquiera su conocimiento de Shakespeare basta para justificar sus expresiones. Concluyendo, realmente un libro como este es una obra excelente e imprescindible, que solamente pudo haber sido hecha por un genio casi inigualable. Huxley definitivamente lo es. Si 1984 es un mundo que pudimos haber evitado, o aún nos falta por ver, un mundo feliz es el mundo en el que vivimos actualmente. Un mundo feliz nos describe un mundo decadente, donde a pesar de haberse erradicado la guerra y la pobreza, y la gente vive tranquila y sin problemas, también se ha perdido la importancia de la familia, al punto en que es despreciable la sola idea de tener hijos, y los humanos tienen que ser creados por medios artificiales, donde la cultura se ha perdido, donde el respeto por la muerte se ha perdido, donde las personas son bombardeadas constantemente con propaganda desde el nacimiento, donde la gente no es capaz de afrontar dificultades, problemas y estrés, y prefieren por medios artificiales sentirse tranquilos y evadir los problemas, donde el sexo se ha banalizado enormemente y ya no hay respeto por la santidad del cuerpo ni por la inocencia de los niños, donde a pesar de que el entretenimiento haya aumentado enormemente a nivel técnico, también se ha perdido toda pretensión artística y lo que verdaderamente le daba valor al arte, reduciéndose a un mero espectáculo audiovisual y propagandístico. Brave New World no es simplemente una obra profética, hasta parece una obra crítica a la sociedad escrita en la actualidad. Huxley supo que las dictaduras del futuro no iban a ser ni totalitarias ni represivas, sino que iban a ser una dictadura a la que nos entregaríamos felizmente y con los brazos abiertos.